trabajar sobre este libro de Job. Sin ser tan técnico como dice el pastor Rafa, vamos a tratar de tomar los puntos más importantes del libro. Es una estructura bíblica, no voy a hacer una síntesis bíblica, sino una estructura bíblica sobre el libro de Job. ¿Quién es el autor? El libro de Job no especifica exactamente quién es el autor. Hay varios candidatos probables, dentro de ellos Job mismo, Eliud, Moisés y Salomón. Por lo mismo que no hay un autor definido, no, pues se sugiere que fue Job o Salomón o Eliud, incluso Moisés. No tenemos una fecha exacta de cuándo fue escrito, pero déjenme hacer la siguiente reflexión. Si fue Moisés el autor, entonces la fecha fue alrededor de 1440 antes de Cristo. Si fue Salomón, entonces fue alrededor de 950 años antes de Cristo. Pero como no conocemos al autor, no puedo dar una fecha exacta de cuándo se escribió el libro de Job. Pero hay un propósito de este libro. Este libro es bien interesante, de tal manera que los invitamos a que lo lean, lo analicen y pidan al Espíritu que les dé entendimiento para poder analizarlo. ¿Cuál es el propósito del libro de Job? Nos ayuda a entender lo siguiente. Nos ayuda a entender que Satanás no puede traer sobre nosotros la destrucción financiera, física, a menos que sea bajo el permiso de nuestro Señor, nuestro Dios. No lo puede hacer. ¿Qué nos enseña la escritura de Job? Que Dios tiene el poder sobre el Satanás y no puede hacer nada más allá de lo que Dios le permite. Nuestra humanidad es débil y entender, este libro nos permite entender por qué del sufrimiento del mundo, por qué del sufrimiento del ser humano y por qué del sufrimiento de aquellos que aún siendo buenos siervos de Dios, buenos hijos de Dios, llegan a tener este tipo de situación. Sabemos que de ya que los impíos recibirán su justo pago a sus acciones, así nos lo marca la Biblia, pero no siempre podemos culpar a nuestro sufrimiento o al pecado a causa de un mal comportamiento. Y este libro de Job nos enseña eso porque los que hemos leído Job nos habla que era un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre que buscaba agradarle siempre y por siempre a Dios. Entonces aquí nos ayuda a entender que también los hombres justos tienen y pueden ser probados por parte de Dios. Y hay un propósito. Eso lo vamos a ir entendiendo ahorita. El sufrimiento puede ser permitido a veces en nuestras vidas con el fin de purificar nuestras vidas, probar nuestra fe, enseñar o fortalecer el alma. Dios sigue siendo el Dios poderoso y merece todo nuestro amor, alabanza, toda nuestra atención. Una palabra que aprendí del hermano Rafa, la diosidencia de Dios es ahí donde tenemos que converger todos, en todo. Pruebas, luchas, castigo, lo que fuese, Dios merece todo nuestro amor y Dios sigue siendo el poderoso de Israel y de eso no hay duda. Hay varios versículos claves en este libro de Job. Hay varios que a mí me llamaron mucho la atención. En el capítulo 1, verso 1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Da algunas características de cómo era Job y eso nos abre un panorama de por qué nos podemos hacer tantas preguntas, por qué vino todo aquello que sufrió Job. Entonces dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otro verso clave es el del capítulo 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto nos lleva a entender la convicción. Es ahí donde era el hombre perfecto, que andaba conforme al corazón de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y conocemos la historia de cómo se da esta situación. ¿Por qué? ¿En qué momento dice él esto? Desnudo vine y desnudo me voy a ir. Dios dio y Dios quitó.
hablando de lo que le pasó con la cuestión de sus hijos, de sus tierras, de su ganado y todo ello. El otro verso clave, Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabra sin sabiduría? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabra sin sabiduría? Este pasaje nos lleva a donde Dios, después de neciar Job con Dios, Dios le dice, espérate, ¿de dónde? ¿De dónde? Le muestra las maravillas que hace Dios, le muestra el universo y todas esas situaciones, y le dice, hay una palabra que me dice, ahora fájate los pantalones porque voy a hablar contigo fuertemente, y ciñete el cinturón porque quiero platicar contigo. Y entonces le dice estas palabras, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Otro verso clave está en el capítulo 42. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es cuando ya se da cuenta que sin la presencia de Dios no es nada y que todo lo que tenía era gracias a Dios. Quiero hacer un breve resumen. El libro de Job inicia en una escena ya en el cielo, donde Satanás llega a acusar a Job ante Dios. Él insiste que Job le sirve a Dios porque lo protege, porque le sustenta, pues tiene todo fácil. Y el enemigo Satanás pide permiso para probar la fe y la lealtad de Job. Dios le concede su permiso, pero le pone ciertos límites. Toca aquello, pero no te metas con el alma, porque esa alma me pertenece a mí. Y aquí cabe una pregunta, ¿por qué sufren los justos? Esta pregunta surge después de que Job pierde a su familia, su fortuna y su salud. Y mucha gente hoy en día, incluso nosotros mismos en algún momento, ¿por qué muere tanta gente inocente? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite la pandemia? Y son preguntas que nos hacemos y bueno, y hay algunas donde nuestra limitada sabiduría no nos permite contestarlas. Pero bueno, esta pregunta la hizo Job. Sigue la historia, los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan a consolarlo, pero también llegan a discutir sobre por qué estaba en esa situación. De tal manera que insisten en que su sufrimiento era causa de algún pecado que tenía oculto y que tenía que sacarlo, tenía que hablar con él. Y bueno, sin embargo, Job permanece fiel a Dios a través de todo esto y afirma que en su vida no hay pecado, afirma que en su vida era consagrada totalmente a Dios. Recordemos que él ofrecía holocausto por todo, ofrecía ofrenda, válgase la redundancia, ofrendaba aún por los hijos, por si acaso pequé, por si acaso en lo que dije, en lo que hice, fallé, yo hoy te pido perdón. Y bueno, era un hombre tan recto y tan justo como lo marca su palabra, que decía, yo no tengo pecado. O sea, lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo, no es consecuencia de un pecado. Eso lo decía con los amigos que querían consolarlo, que después terminaron acusándolo. Y llega un cuarto hombre, Eliú, le dice a Job que necesita humillarse a sí mismo, someterse a una prueba interna, necesita hablar con Dios, necesita un encuentro más personal con Dios, y empieza a hablar Eliú con él, y él creo que entiende esa razón. Y finalmente Job cuestiona a Dios mismo y aprende valiosas lecciones acerca de la soberanía de Dios. Y entonces aprende de la necesidad de confiar totalmente en el Señor. Eso a nosotros nos debe enseñar eso, a tener una confianza en totalidad de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que aprendió Job a través de todo este proceso, a través de todo el sufrimiento. Él tuvo que aprender a confiar totalmente en el Señor. Y nosotros sabemos, escuchamos voces que dicen a favor, en contra, pero no hay mayor verdad o mayor realidad que la que podemos aprender
de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios, o en la misma palabra. Hay algunas referencias proféticas en el libro de Job. Mientras Job reflexiona sobre la causa de su miseria, surgen algunas preguntas. Él se hace algunas preguntas o hace algunas preguntas, las cuales todas se responden a través del Señor Jesucristo. Por eso hablo que hay una cuestión profética en el libro de Job. Y estas preguntas van de esta manera. La primera pregunta dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. La pregunta de Job viene de un corazón que reconoce que no es posible complacer a Dios o ser justificado ante sus ojos de Dios. O sea, a pesar de lo que hago, a pesar de lo que estoy haciendo, no, ¿quién podrá? ¿Quién podrá complacer a Dios? Nadie. Y, ya voy a decir algo que aprendí el día de ayer. El día de ayer aprendí de la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo que no se debe cuestionar. Tal vez la santidad de nosotros, esa santidad que buscamos día a día, es cuestionable a los ojos de Dios. Y ayer aprendíamos esto en labios de un predicador, que él decía que hay dos santidades. La santidad del monte Sinaí, que es la santidad exclusiva de Dios, a la que no tiene nadie tiene acceso a esa santidad. En cierto momento, cuando Moisés salió de allá del monte Sinaí, pues bajó con un halo de santidad, pero fue un tiempo, un momento nada más, que al aterrizar se perdió. Y la otra santidad de la que hablaba ayer el pastor es la santidad del monte Sión, es la santidad que nosotros buscamos, la que nosotros alcanzamos, la que nosotros a través de nuestro entendimiento, comportamiento, todo lo que es el proceso que estamos viviendo, es la santidad que nosotros alcanzamos, que jamás se va a poder igualar con la santidad de Dios. Entonces, Job decía eso. ¿Quién podrá complacer a Dios? ¿A qué grado de santidad tengo que llegar? Lo que hago, ¿qué no es suficiente? Y esta pregunta, creo que es una realidad en la vida de cualquier hombre, mujer que busca agradar a Dios. Por tanto, existe un gran abismo a causa del pecado entre Dios y el hombre. Esa es una realidad. Pero la respuesta a Job, él buscaba angustiosamente una respuesta. Hoy actualmente sabemos que esa respuesta es Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos, si no alcanzar la santidad, si alcanzar ser redimidos, ser restaurados, si alcanzar la justicia de Dios a través de Jesucristo, no hay otra. Y sabemos que Él pagó en la cruz el castigo por nuestros pecados. Él intercambió nuestra injusticia por la justicia de Dios. Entonces, aquí está la respuesta a Job. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Pues solamente Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Pero bueno, en ese tiempo tal vez Job no sabía, ¿verdad? No sabía. Hoy nosotros lo sabemos y lo podemos entender de esa manera. Y bueno, y continúa la cuestión de las preguntas. Una segunda pregunta dice, ¿más el hombre morirá y será cortado? ¿Permanecerá el hombre? ¿Y dónde estará él? Es una pregunta, esa pregunta la hace Job. Es una pregunta acerca de la eternidad, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de qué va a pasar cuando será cortado. El hombre morirá y será cortado. ¿Perecerá el hombre? ¿Y dónde estará él cuando perezca? Habla de la eternidad, habla de la vida, habla de la muerte, y la respuesta está en Jesucristo. ¿Dónde estará aquel que muere en el Señor? Pues bueno, sabemos dónde va a estar. Hay una vida eterna en un lugar especial para aquellos que han creído, para aquellos que perseveren, aquellos que permanezcan fiel al Señor. Y Cristo es la respuesta a la eternidad a través de la resurrección, a través de sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, donde no habrá lloro ni crujir de dientes. Ahí es donde va a permanecer el que busca la santidad, el que busca ser justo delante de Dios. Y hay una tercera pregunta que se encuentra en el versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
Esta pregunta se la hacía Job. Yo insisto, no había una Biblia a donde hoy podemos entender qué es lo que pasa con el hombre que va a morir. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Una vez más, mis hermanos, la respuesta está en Cristo. Nosotros realmente viviremos de nuevo si estamos en él. Y dice un verso, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está en 1 Corintios. Hoy lo sabemos, hoy lo entendemos. Pero Job se hacía esta pregunta cuando estaba en pleno sufrimiento, cuando perdí a mi familia, perdí a mis animales, perdí todo. ¿Y qué pasa? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Nosotros actualmente sabemos que sí. Si nosotros permanecemos fieles, si nosotros alabamos, glorificamos, si nos humillamos, si permanecemos en el camino de Dios, como Dios lo quiere, como Dios busca, quiere que nosotros le sirvamos, entonces yo creo que sí vamos a pasar una eternidad en la presencia de Dios. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, sí. Y bueno, hay una aplicación práctica del libro de Job. El libro de Job nos recuerda que había un conflicto espiritual. Tras lo que Job nada más dice, pues, ¿por qué me está pasando esto? Los que podemos leer la Biblia, en los primeros versos donde habla que era un hombre recto, habla de la plática que se dio allá arriba en el cielo entre Dios y Satanás. Es una cuestión de espiritual, una cuestión de otro nivel. Pues bueno, vino a sufrir las consecuencias, Job, pero la plática se dio allá arriba, ¿no? Yo me imagino, yo quiero imaginarme cuántas pláticas como estas existen actualmente por causa de nosotros, por causa de la humanidad. Hemos ido estudiando los diferentes libros y cuántas veces el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo ante los ojos de Dios y cuántas veces iría a acusar a Satanás con fundamentos, con fundamentos. Y mira tu pueblo, mira aquello. Y yo me imagino esas pláticas muy, muy espirituales de allá arriba entre ellos. Y lo mismo pasó en en el libro de Job. Nos platica de qué pasó allá arriba. Y bueno, con frecuencia nos preguntamos por qué Dios permite algo así como lo que le pasó a Job. Y cuestionamos y dudamos a veces de la bondad de Dios. Cuando vemos niños enfermos, cuando vemos guerras, guerrillas, cuando vemos sufrimientos, decía hace un rato, cuando vemos la pandemia, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué si el hombre era justo, por qué lo permite? Y tenemos que ver el panorama completo del libro de Job. El libro de Job nos enseña, por la circunstancia que sea, nos enseña a confiar en Dios en las buenas y en las malas, en las mejores y en las peores. Nos enseña a confiar en ello. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender del libro de Job. El libro de Job nos enseña que aun cuando no entendemos el proceder de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecerle. Muchas veces hemos dicho, no se trata de entender a Dios porque es muy complicado tener la mente del Señor y los pensamientos de Dios no son mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, que así debería de ser, pero nos falta un nivel espiritual para poder alcanzar esa línea. Y por ello, como consecuencia, muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, no entendemos el proceder de Dios, pero no se trata de entenderle, se trata de obedecerle, serle fiel, y eso siempre va a acarrear bendiciones. El salmista dice, en cuanto a Dios perfecto en sus caminos, eso dice el Salmo 118:30. Si los caminos de Dios son perfectos, mis hermanos, entonces podemos confiar que cualquier cosa que Él hace, que Dios hace, aun cuando no la entendemos, va a ser perfecto. Hemos entendido que, pues si yo estoy así, porque Dios lo ha permitido, pero sabemos que no se cae ni una cana si Dios no lo permite. Entonces, ni un cabello, bueno, ahorita hablo de canas, porque pues así está, pero no se cae ni una hoja de un árbol si no lo permite. No lo entiendo. Simplemente, si soy espiritual, no me resigno, sino yo obedezco y fin de la historia, ¿no? Sin cuestionar a Dios. Entonces, esto nos enseña el libro de Job. Esto pudiera ser
imposible para el razonamiento humano, pero para el pensamiento de Dios está ahí. La verdad, no esperemos entender el actuar de Dios. Su mente es perfecta, su mente es inapelable, incuestionable. Su mente, la mente de Dios, esto definitivamente una mente santa. Y dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, ni vuestros caminos, mis caminos son, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y con eso, pues ya no tenemos nada que decir. No tenemos más que decir. ¿Por qué? Porque ya con eso Dios me está diciendo, ¿sabes qué? Es que tu pensamiento no es el mío. Tus caminos está a nivel tierra, mi camino está más alto. Mi poder es infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y con eso nos quedamos. Eso se lo hizo entender a Job, y eso hoy nos lo debe hacer entender a nosotros a través de la lectura del libro de Job. Tenemos que entender esa parte de que los caminos de Dios son perfectos y no debemos cuestionarlo. Sin embargo, concluyo con esto: nuestra responsabilidad, hermanos, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es obedecerlo, es confiar en Él, es someternos a su voluntad, ya sea que lo entendamos o no. Eso es parte de nuestro compromiso, de nuestro pacto. El pacto que hace a través de Jesucristo nos lleva a esto. El pacto que se hace a través del Espíritu de Dios nos lleva a eso, a entender que nos conviene someternos a la voluntad de Dios. Esto es lo que aprendemos en el libro de Job. Esto es lo que nos enseña, haciendo una breve estructura, síntesis del libro de Job. Dios los bendiga. Amén.